Ella es consultora internacional, especialista en propiedad intelectual, con 23 años de experiencia, 100% panameña, más panameña que la cutarra, mi amor. ¡Ay, ay, ay! Ajá, ella es profesora invitada de Derecho de Autor en diversas universidades, gestora fundadora de las entidades de gestión Produce y Panaye y actual directora general de ambas. Además, miembro del Comité Técnico de la Federación Ibero-Latinoamericana de Artistas y del equipo de CEOs de la Federación Internacional de Casas Disqueras. Mi vida, ustedes están claros de que esto no viene fácil. Eso no hay que no. No. Ella es Norma Ayub Prado. Buenas ¡Ay, noches. ay, ay! Mira, para toda la gente que está ahí viendo el programa en YouTube, este es el momento donde le hacemos de que la cizaña de que. Ahí. Como que qué es lo que es. Ahí. Norma, buenas, bienvenida. Buenas noches. Gracias. Bienvenida. Licenciada. O sea, nosotros vamos a tratar de hacer este tema serio, créeme. Sí. No, a lo Dentro de todo, en verdad, la idea es tratar de educar al oyente y a los artistas que están en el medio, porque es parte importante del género. Claro. Ya Katy le hizo un muy buen intro. Vamos a empezar, vamos a hacer un par de preguntitas. Yo creo que lo más básico es que la gente sepa, cuando un artista llega a un estudio, ¿qué es lo primero que debe hacer? Exacto. La primera Porque es que fase. ahí empieza el génesis de la situación. Exacto. Yo tengo mi idea en la cabeza, Katy es la productora, yo llego donde ella, le digo, tengo esta idea. ¿Cuáles son los pasos básicos para que la gente sepa, en su casa, y los artistas, que el 85% no lo hace, sepan cuáles son los pasos básicos para uno registrar música, quién es el dueño, qué pasó aquí, qué no? Cuéntale a la gente ahí Empezar eso. de cero. Empezamos de cero porque hablaste del artista, pero en el sistema, nosotros hablamos es de la fase de la creación. Ok. El artista viene después. Ok. ¡Oh! ¿Qué es lo que Vayan es? apuntando, por favor. Lo primero es decirle al público que en la industria de la música nosotros tenemos las dos figuras principales, lo que inician todo. La figura del autor, que es el creador de la letra, Ok. Ahí está. y la figura del compositor, que es el creador de la música. Importante, ojo, aquí hay una confusión. Muchas personas piensan que el compositor Es el que escribe. es el que escribe. Mira que yo pensaba eso. ¿Viste? No, se le llama autor. Ok. Al creador de la letra, compositor, creador de la melodía. En las obras musicales siempre va a haber el elemento música. Ujú. Mozart, Chopin, es decir, son compositores. Claro. Ellos crean melodías con todos los componentes de Métrica la música, y demás. métrica, ritmo, acorde, etcétera. No hay letra. Ok. Y tenemos entonces la otra categoría que le llamamos obras musicales con texto, que Ok. es cuando una composición se le incorpora un poema, que Ok. es la parte de la letra. Ok. Ok. Entonces, Wow. a veces, tenemos casos de personas como el maestro Omar Alfano, Ujú. como el maestro Rubén Blades, como la maestra Erika Ender, Ajá. que tienen esa dualidad, ese don de poder escribir y al mismo tiempo crear melodías que van incorporadas a esa letra. Entonces, ¿cómo se le llama una figura como Erika Ender, por ejemplo? Ella es autora-compositora. Autora, compositora. Ok. Entonces, a veces pasa eso. Otras veces, que ocurre mucho en el género urbano, Ujú. tenemos casos de autores, personas que crean la letra, Ujú. pero no tienen ese otro don de tener la incorporación de música. El del canto. Esto pasa mucho también en el típico, porque por ejemplo en el típico hay coristas, bueno, en el género urbano también, pero en el típico hay muchos más músicos dentro de la composición. ¿Cómo se hace ahí? Bueno, pero es que ahí viene el asunto. Cuando se da la letra, Ajá. se busca entonces la música, Ujú. se busca el compositor. Ujú. Puede ocurrir, y ha pasado, que entonces el artista, que es el autor, el que crea la letra, en su mente ya tiene una melodía. Correcto. Ok. Más o menos casi siempre es así. La tararea, la agarra el celular Exacto. y la graba. Ya, muchachos, de por sí, para el sistema de protección de derechos de autor aquí en Panamá y en la mitad de los países del mundo, excepto en Estados Unidos y en países de tendencia anglosajona, Anglo. ya está protegido. ¿Ah?
ya está protegida esa melodía. Ya, Ok. ya hay una melodía base original. Sin siquiera registrarlo. No, es que el registro no es necesario. En nuestro sistema el registro es un elemento probatorio. Ok. Pero desde el momento que Katy agarra este pedazo de papel y se inspira y comienza a escribir, ya al expresar esa idea en este papel, ya está protegido la creación literaria de ella. Si aquí nuestro amigo Cristian comienza a inspirarse y tararea una melodía, la graba, ya esa expresión melódica ya está protegida Ahí está. Como composición. como composición. Ahora bien, para hablar como el panameño le gusta, así a calzón quitado. Ujú. Yo llego hoy al estudio. Sí. Para poder proteger mi obra, más allá del derecho autoral, hay otros derechos dentro de una canción que debemos diferenciar, ¿no? Sí. El derecho de autor, el derecho del fonograma, que es el derecho de la música como Del tal. máster. Ajá, del máster. ¿Cómo se divide eso? Eso le llaman split. O sea, ¿cómo llegamos al split? Ok, cuando nosotros tenemos ya la música, lo que ocurre mucho en el género es que el autor de la melodía original y la persona que hizo la letra, o es la misma persona, se buscan a otra tercera persona que para la industria puede ser el arreglista. Ujú. El arreglista históricamente era la persona que agarraba una composición y transcribía en pentagrama todas esas notas de melodías y notas musicales en el pentagrama. El arreglista, para efectos del sistema, puede ser considerado un autor o un co-compositor. Oh. Entonces, ese arreglista, para ustedes del género urbano, por lo general es el llamado productor musical. Ahí está. O sea, el productor musical llega a intervenir en la parte de la melodía. Llega a intervenir en la parte de melodía. Sube el Entonces, tono, baja el tono, el- haz no, esto no, aquí, no, haz esto no, allá. todavía no. Estamos en la fase de creación. Ajá, por eso. Cristian. O sea, estamos todavía en la fase de creación. Sin grabar, estamos Sin hablando. grabar. Ok. No, se buscan al arreglista, y el arreglista, ¿qué hace? Agarra la letra con la melodía base y comienza a hacer lo suyo, A crear sonido. a O sea crear que- o el sea, sonido. Quiero, que para quiero hacer otro- una pausa Ajá. y discúlpeme esto. O sea, que por más que yo llegue con un ritmo de internet, ya sea que lo compré o que lo tomé de YouTube, si yo llego con ese ritmo, yo soy el artista, el que escribió la canción, yo llego con ese ritmo y se lo entrego a un productor. Ese productor, desde el momento que agarra ese ritmo que yo llevé y comienza a hacer esos arreglos que usted comenta, ya tiene derecho a ser parte de esa canción. Depende. ¿Por qué? Porque el arreglista tiene una situación en particular. Si hay una persona que está financiando toda esa producción musical, Que es el productor ejecutivo. que es el productor ejecutivo, Ok. él le puede decir al arreglista, tú sabes qué, lo que tú vayas a crear, Por encomienda. lo que por obra por encargo, Obra por encargo es la palabra. lo vamos a hacer por obra por encargo. Es decir, todas esas melodías, esas incorporaciones, la orquestación, que para otros géneros musicales, como el caso de la música tropical, ocurre, ¿no? Ocurre que el arreglista es el encargado de saber trompeta, tambor, tumba, maraca, cuerda, piano. O sea, él es el que arma la orquestación, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace el productor de fonogramas? Habla con el arreglista y le dice una de dos. Yo te puedo pagar por esos por servicios Por tus servicios profesionales. profesionales. Y el arreglista puede decir, ¿tú sabes qué? Es tanto el cambio que le hice Que a quiero la, ser a la parte parte de- de la melodía, porque los arreglistas no tocan letra. Una de las cosas que yo le asesoro, oriento a los autores, a los que escriben las letras, es que no permitan jamás que otra persona les altere las letras. Ujú. Si el arreglista desea un cambio y le dice, Katy, para que me quede la armonía, la métrica musical, yo necesito que tú me pongas un sinónimo que termine en do. Ajá. Entonces, Katy, que escribió la letra, es la única, porque ese es su derecho de autor, es un derecho de integridad de decir, voy a cambiarlo, Ujú. ¿no? El arreglista siempre va a estar, es del lado de la parte de la música, no toca la letra. Bien, el arreglista puede decir, yo no quiero ser obra por encargo. No quiero que me pagues por Yo esto. quiero tener una participación autoral. Entonces, el arreglista se convierte junto con el autor
y el compositor de la melodía original y hacen esto que se llama split. El split autoral, el split es lo que en inglés se denomina división o desglose. Ahí dice acuerdo de distribución de porcentaje de regalías. Ese es el split. En Uy, inglés, ya mira O con sea, documento. en buen panameño, como dice Katy, eso es un contrato Ese para es- saber qué parte un es de acuerdo- cada quien. ese es División un de acuerdo porcentajes. interno. Ok. Es un acuerdo interno que se hace entre los creadores. El arreglista se convierte en co-compositor. El autor mantiene sus derechos sobre la letra. Si el arreglista, que ocurre mucho con las bandas, con las agrupaciones musicales, donde aquí entre los cuatro trabajamos y Katy puso una estrofa, Cristian el coro, tú y yo trabajamos en la melodía. O sea, hicimos un trabajo En equipo. en equipo. Así es. Entonces, entre los cuatro Deberíamos hacer una división entre los hacemos cuatro. una división y al final tiene que sumar 100. Ojo, esto es un tema autoral. Esto es Este autoral. es un tema, esto es Porque acuérdate autoral. que- porque la gente se enreda con máster y demás. Todavía no hemos ido a la grabación. Nosotros aconsejamos que los splits se hagan antes de que De salga grabar. el máster. No, antes de que No, salga el exacto, máster. exacto. Antes de que salga el máster, ¿no? Ujú. Entonces, el split no es necesario cuando Katy es la autora y compositora y también fue su propia arreglista. No. No, esto es necesario para cuando son más de una persona. Ahora, cuando yo tengo un estudio, Katy está cantando, las letras de Katy, yo soy el amigo que fue a acompañarla y ella sale del estudio y estamos oyendo la canción y yo vengo y le digo, Katy, yo creo que tienes que terminar la rima en D.O. Ella entra al estudio y termina otra rima en D.O. Yo solamente por darle eso, yo puedo estar ahí. No, tú bien pendejo. y, No. bien pendeja yo. Si yo te digo, No, si espérate, yo acepto espérate, que tú me no, cambies mami, mi espérate, letra. espérate. Que yo acepte una Espérate. cosa que tú de repente la estamos escuchando y yo digo, hey, termínala en chinchorro. Y tu letra no terminaba ahí. Y tú, ¿qué sabes qué? El productor dijo, sí, tú y que me gusta, vamos a hacerlo. Solo por eso yo tengo un derecho. Espérate. Porque yo le dije una idea, ¿cierto o falso? Ah, bien, las ideas no se protegen en derecho de autor. Se protege la expresión de esas ideas. Gracias, Norma. Además, No, las- Pues tú sabes que si eso es un palo, yo le voy a llegar de ella y le voy a decir, pero hey, ahí vas. Es que ahí está. A mí me chifló. No, eso ya es oportunismo. Cuando el disco se pega. Entonces tú no puedes venir a decir que Por yo eso- te dije que cambiaras ese pedacito al final y a mí me tocó correcto, un por eso porcentaje. es No, que mi amor. antes, cuando yo te dije chinchorro, tú fuiste a la cabina, pusiste chinchorro y cuando hiciste el split, yo te dije, yo quiero un 2%. Autoralmente tú dijiste chinchorro. Nadie te Mira, mandó a yo te meterte. digo- Tú me fuiste a acompañar. Mira, yo te digo la verdad, Maravilla. legalmente nuestra invitada del día de hoy nos dice que eso no tiene nada que ver, eso es lo que acaba de decir. O sea, pero eso se para mí, acuerda. yo estoy con Cristian. Es que es si así. yo Es te que- di... Es que vamos a algo. Al final, como yo les dije, o sea, es un acuerdo interno. O sea, que ella debe Eso ella debe salir. O sea, no es ella obligado. debe decirme, Cristian, ahí hay un 2% O sea, porque tú dijiste lo que estoy chinchorro y entendiendo- adivina, eso es el gancho de la canción. Lo que estoy entendiendo es que no es obligación, es si ella quiere y llegan a ese acuerdo. Es lo que estoy entendiendo. Es que es un acuerdo. Es que es un o sea, acuerdo. es un acuerdo. Como la división de los porcentajes. La división de porcentajes, legalmente no existe un parámetro. Uno divide los porcentajes Norma. como uno considera, ¿cierto? Bien, como les acabo de decir, Mm. las ideas no se protegen. Oye, yo te di la idea, como hace muchos años hubo en Panamá un caso donde un bien cuidado le dijo a nuestro querido Emilio Regueira, yo te di la idea de hacer una canción sobre el bambán, sobre el backside de las No, panameñas. pero eso sí no aplica porque él no No. está ni en el estudio. Ok, bien. Por eso es importante en materia, y yo se lo digo a los cantautores, cuando se hacen trabajos de equipo, ustedes ponerse de acuerdo, ¿no? Katy puede haber dicho, tú sabes que yo no voy a usar tu idea. No Tu le gustó. chinchorro. Yo no voy a usar tu idea. No, no pasa nada. Y no pasa nada. ¿no? Ahora bien, pero yo defendiendo mi posición, si él me dice que le meta chinchorro a mi letra y yo finalmente le pongo el chorro al final, digamos, en el momento en el estudio, si él me dice a mí, yo voy en esa canción porque yo te hice cambiar tu letra y porque yo quiero que me pongas un 2%, yo acepto, lo pongo en el split que se hace el acuerdo Es lo interno, más legal. bien.
Eso estamos A lo hablando bien, que sí, es a lo lo bien. legal. Listo, según él, pues, es lo legal. No, a lo bien. Pero Y yo también. Pero espérate. Pero mi punto es que no puedes llegar a reclamar tu 2% cuando la canción se pega no. y decir, es que yo fui a acompañarte ese día al No. estudio Por y eso, yo te... por eso es que está Bueno. la licenciada aquí, para Por demostrar eso. que Y más todas bien- las cosas no. tenemos Por que eso. tenerlas escritas. Porque ese, Y es, más el- bien- ese es porque lo ha pasado. El primer es error. Es lo que ha pasado mucho. O sea, en Porque hay Panamá informalidad. y en muchos países nuestros que no se orientan en materia de derecho de autor, los autores que trabajan en colaboración comienzan con este primer error. Ujú. Tú y yo somos hermanos de crianza, somos amigos del alma. Es verdad. Yo confío en tu palabra, hermano. Tú eres mi bro. Yo sé que tú tú me eres mi vas a dar. sister. Aquí verdad. tú y yo nos criamos juntos. Nuestra mamá son la mejor amiga del mundo. Tú Tranquilo. me diste comer cuando tenía Que aquí hambre. no va a pasar nada. Vamos, mita y mita. O cuando el disco se pegue, yo te prometo. Yo te prometo, Yo te prometo. que vas a estar ahí. Entonces, este documento, que es el famoso split, Ajá. el desglose, el acuerdo, es lo que ayuda, Ajá. inclusive para evitar el juegavivo futuro. Exacto. De Ahí que la está. gente sufre amnesia. Es verdad. ¿Por qué? Porque ha ocurrido muchas veces que sin el documento, porque el documento lo que dice es el acuerdo porcentual con los nombres y apellidos y cuál es entonces la participación. Si hizo la letra o hizo la letra y la música, o si solamente hizo la música, el porcentaje y al final el 100%. Y este documento es el que lo firman todos las personas, de los coautores y compositores. Coristas. No. No, nada No, de todo eso. lo que- es que- creación. Esto Tú es el que hizo creación. Ah, ok. autoralmente hizo algo. Es creación. Y Ok. esto es lo que entonces se lleva a las sociedades de gestión. BMI, Lo van- ASC, cuando usted ASCA. vaya donde un distribuidor lo presenta, donde va, cuando llegue un editor musical, que más Una adelante editora, podemos ¿no? hablar de Eso no hay que notariarlo. nosotros aconsejamos que se notaría, y es más, aconsejamos que los desgloses sean llevados a registrar a la Oficina de Derecho de Autor. Ahí está. Quedan ahí depositados, ¿no? El día de mañana se perdió el split. Ey, tuviste una inundación en tu casa, no, que vino el temblor y se fue para el carajo el split. Entonces uno dice, pero es que nosotros lo pusimos en depósito Correcto. en la Oficina de Derecho de Autor. Van y piden una copia. Entonces, queremos una copia. Entonces, Ok. eso es este documento importante, porque con este documento, cuando no se hace, es el dolor de cabeza de todos los demás. ¿Por O qué? sea, que ahí es donde arranca todo. Donde arranca. Si usted comienza mal y la participación en colaboración de una canción y no determina de manera clara y precisa los porcentajes, usted le va a causar un dolor de cabeza ¿a quién? Al productor discográfico. Ahora, Ahí está. ahora una pregunta. Y más adelante al distribuidor y al editor y a la sociedad. O sea, que ya colectiva. si tú no haces eso de salida, ya lo que viene para adelante ya. Es problema. Es problema. Ahora, Cristian es bien tonto, déjame decirte, hermano. Porque si yo le digo que ponga chinchorro y ella lo pone, yo no pido ni un 2%, yo pido 10%. Sí, porque si ese es el enganche de la Si canción. es el hook, si es un coro, tú pides hasta 15, 20. Ok. Viste, Tú pides porque es fácilmente, platero. ok, Es que eres platero. Fácilmente. Luis. Ok. No, Ahora- fácilmente. Ok. Internacionalmente, en los estudios se reúnen 5 personas a tirar ideas, hacen una canción y cuando tú vas a ver, todo el mundo tiene porcentaje ahí. Ahora- Porque ¿qué dijo este? Nada más dijo sí. ¿Dónde Porque queda ese sí el es- productor ejecutivo, que es el que hace, el que da la plata Bien. para que todo esto se dé? Aquí hay una confusión que se ha dado entre la figura del productor musical y el productor ejecutivo o el productor de fonogramas. Es clásica, ¿no? El productor musical, o sea, todos los agentes que participan en la fase creativa y en la fase de producción son importantes, pero el productor musical Ujú. es la persona que ya en su mente sabe cómo quiere terminar el producto. El productor musical llega a tener tanto poder y un poder creativo, porque él es entonces el que dice, me voy a buscar a estos músicos, me voy a buscar al mejor bajista, me voy a buscar al mejor pianista. Es la persona que dirige, como nosotros decimos, como si fuera un director de orquesta. Claro. Él dirige todo el proceso de grabación. Pero Norma, ahí pasan cosas diferentes en el género urbano. Porque, por ejemplo, muchas veces, y Cristiano me va a dejar mentir, el productor musical
le da una base rítmica al artista para que monte una letra. Entonces, ¿qué pasa con esa composición? Que el tarareo de la música me la dio, digamos, Mr. Bombo, y yo me fui con el ritmo, con la base del ritmo para mi casa. Yo creé la métrica y la letra con esa base musical. O sea, ¿qué pasa ahí en la parte de la Porque lo que pasa en el género urbano, parece que la regla es que el productor musical es el arreglista también. Exacto. Es el compositor. Es el co-compositor. O sea, es el que también va a aparecer como co-compositor. Exactamente. Eso es lo que pasa y normalmente con el productor musical. Asumo yo que normalmente si yo te di la pista y tú te montaste en esta pista, o sea, tu melodía viene saliendo de mis arreglos, por lo menos debería ser 50 y 50 a nivel autoral. En materia de derecho de autor, cuando se trata de una incorporación o sincronización entre la parte de la letra y la música, se establece que el 50% es para la parte de la letra y el 50% para la parte de la música. Uh-huh. Si no tocan para nada la letra de Katy conserva el 50%. Es un 50. Entonces el otro 50% es el que se hablaría con el compositor original o el de la melodía original, el arreglista, productor musical, que entonces se va a convertir en co-compositor, y entre ellos entonces se reparten el otro 50% para componer entonces. Pero aquí, a nivel urbano no existe más nadie que dos personas, el artista y el productor. Ahora, si yo voy a grabar una canción... Aquí no hay más nadie, aquí sí no existe de que el pianista, muy pocas personas entran dentro del juego. Claro que sí existe. Discúlpame, Cristian, pero no estoy... Los coristas, las segundas voces. No, eso no es creativo, eso ya derecho conexo. Pero los derechos con eso también forman de un porcentaje. Estamos hablando del una pregunta. artista común panameño, urbano, solamente normalmente es el productor y el artista. Entonces no se vale manzanillos como tú que lleguen a pedir un 2% por un correcto. chinchorro. Oye, pero ¿cómo así? Porque no, Pero si, si es la es que verdad. si no hay por qué. Ahora, hago una otorgar pregunta. nada. ¿Puede pasar al revés? O sea, el tema que se tocó aquí es que si el artista llega con su letra, el productor le hace su ritmo, y si el productor de repente participa en cambia esta frase aquí, pon esto acá, ya el productor entra entonces en más allá del 50% y ya entra también en el porcentaje. Pero es que ese es el asunto. Pero yo quiero saber... El autor no se lo debe permitir. O sea, acuérdate lo que... Lo que quiero saber es si pasa, si a la inversa, o sea, si yo como artista llevé mi letra a donde Cristian, y Cristian me pone el ritmo, si yo le digo a Cristian, adivina, ahí no quiero que le pongas el bajo, quiero que le pongas una guitarra. O sea, si yo como artista y pasa a la inversa, yo también puedo entrar en el porcentaje de él. Exacto. El que hace la letra, por supuesto. De la música. Del que hace la música. Del que hace la O sea, parte de la composición. al final de cuentas es un acuerdo. O sea, es un acuerdo. Porque ninguno de los cuatro que está aquí va al estudio y sabe realmente lo que pasa con las canciones. O sea, lo normal es que este papel es para tener un acuerdo en el cual los dos firmamos, o los cuatro, y todo el mundo está de acuerdo. Entonces, recomendación, si usted que está escuchando la emisora en este momento conoce a alguien que está por grabar una canción o es artista nuevo, la recomendación es hacer, sí, porque pasa de todo, gracias. Es llevar este documento, hacer este documento en el primer momento en el que entra al estudio. Para que salgan entonces con este acuerdo desde ese primer momento. Agarras, terminas tu canción. Ya la canción está en maqueta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tres hicimos algo. Okay. Vamos a repartiendo los partes iguales a todo el mundo. Dale, pues partes iguales. No, yo puse más que tú. Dale, yo pongo el 50, 25 y 25. Bien, Ya, esto es el un derecho acuerdo. autoral y de composición de la canción. Ahora hablemos del derecho de la música. Del conexo. Del conexo. Ajá. Ok, bien. O sea, la vaina se va a poner más fea. Aparte del... O sea, ya hicimos este acuerdo, ¿no? Y viene el papel ya del productor musical que recibe honorarios profesionales del productor ejecutivo, que es el que está financiando. Bien, me han hecho esta pregunta, licenciada, ¿y el productor musical es el productor fonográfico? No, al menos que tú me digas que el productor musical es el que financió todo. Si no, no. El productor musical va a recibir honorario o va a recibir un salario porque está de planta de esa casa discográfica. O simplemente obra por encargo. Listo. O obra por encargo. No, si es que el productor musical, si es que el productor musical también se está encargando de hacer arreglos. Ok. ¿Vale? Ok. Bien, el productor discográfico es el que financia todo.
Así que llega y tiene todo listo. El productor discográfico le va a interesar el split. Ujú. ¿Por qué le va a interesar el split? Porque el productor discográfico, de acuerdo a la Ley de Derecho de Autor de Panamá, tiene que hacer un acuerdo con los autores, o el creador, el compositor. Ajá. Ese acuerdo se llama inclusión fonográfica. Ok. Es decir, los creadores, es decir, todos los que aparecen en el split, hacen un contrato, un acuerdo con la casa discográfica o con el productor discográfico, donde los autores dicen, nosotros autorizamos a la casa discográfica a fijar nuestra creación intelectual, nuestra obra musical. Bien. A cambio de un porcentaje de regalías. Entonces se fija en ese acuerdo entre autores y el productor discográfico, eso es lo que dice la Ley de Derecho de Autor de Panamá, se acuerda entonces las regalías que por lo general son las que ustedes conocen como los derechos fonomecánicos. Ajá. Cada vez que se va a reproducir, se va a copiar esto, que hay venta, entonces el productor discográfico le da entonces regalías a los autores, que no es igual a las regalías Correcto. que la casa discográfica le paga al artista. Entonces por eso es que este acuerdo es muy importante. ¿Y más por qué? Porque en este acuerdo, cuando se une con el otro acuerdo con la casa disquera, los creadores le están diciendo a la casa discográfica, yo te estoy declarando bajo gravedad de juramento que nosotros somos los creadores. Ok. Claro, para el productor ejecutivo no tiene un problema Y te más allá. estoy exonerando de responsabilidad si el día de mañana Aparece un tercero un diciendo tercero. Entonces, ¿qué que eso pasa? es de ellos. Muchas veces en el género cometen el error de utilizar ritmos que le pertenecen a otros. Correcto. Ujú. No piden las licencias o no leen las licencias que tienen unas condiciones especiales. Aparece entonces el creador Del ritmo. Y le dice a la casa disquera, aguanta que yo estoy... A mí nadie me ha dicho que ese ritmo lo A voltearon en mí Panamá. nadie me dio permiso, etcétera, etcétera. Y eso para la casa discográfica es un dolor de cabeza. Entonces, la casa discográfica tiene todo el derecho legal de entonces demandar y de contrademandar a los creadores, porque los creadores le dijeron, no, nosotros te estamos declarando y exonerando de responsabilidad que nosotros fuimos los creadores. Porque la casa discográfica dice, pero es que a mí nadie me dijo que ustedes utilizaron un ritmo de otra persona, Ujú. ¿no? Entonces, por eso es que a veces la casa discográfica se mete en problemas y lo que hace para resolver lo que es, ok, ¿cuánto hay que pagar de la bendita licencia? Para evitar que entonces a mí me echen abajo el proyecto musical. Ahí quiero hacer Claro, una no. pausa. Ahí quiero hacer una pausa y quiero hacerle la siguiente pregunta. Si yo voy a firmar a Cristian Palma como artista por X o Y canción que yo creo que está sonando bien para mercadearla, yo como disquera le tengo que preguntar de dónde él sacó el ritmo o averiguar de dónde él sacó el ritmo, o simplemente agarro la canción que ya él grabó y me encargo de distribuirla y hacerla. Dentro de los, o sea, me acabas de dar una pregunta que es aparte de esto, porque esto es el arreglo entre creadores con la casa discográfica. Si el creador es el mismo artista, que es la figura del llamado cantautor, es la persona que crea y que interpreta sus propias creaciones intelectuales, entonces, por lo general, siempre va a haber una cláusula dentro del contrato de grabación donde el creador, el artista, le está declarando a la casa discográfica, yo soy el creador. Yo Exacto. soy el creador y te estoy exonerando de En el responsabilidad. contrato de ya sea la empresa, ya sea el que paga, como lo quieran poner, en ese contrato entre él y el artista cuando firma el contrato, él está declarando que todo lo que él le vaya a entregar a él es obra de él. Al menos Sí, que sí venga la y creo. diga, hey, mira, esto lo tengo aquí, pero este ritmo es de fulanito. O sea, tú tienes que decirlo antes, porque entonces ahí te estás buscando tú. Sí. Yo como artista me hago con un problema con el que me firmó, porque cuando venga y reviente ese espejo allá, entonces yo tengo que decir, bravo. Ahora, aquí hay un tema también, Norma, y es que no todo es para siempre. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Por ejemplo, hay productores discográficos que tienen a los artistas firmados hasta cierta cantidad de tiempo, digamos, en un contrato de representación por 5 años.
en esos 5 años pudo haber pasado muchas cosas, pero quizás una de las canciones que se grabaron en esos 5 años se pegó en el año 6, que ya no forma parte de su casa. El catálogo que sigue siendo de la misma discografía. Eso es lo que quiero preguntar. Sí, o sea, hay una... ¿Qué pasa con una canción que esté dentro de lo que se produjo en los 5 años, Bien. aunque ya no esté firmado? Los derechos patrimoniales de los autores, de los creadores, de los compositores, aquí en Panamá, dura toda la vida de él y hasta 70 años después de su muerte. ¡Wow! Significa que sus hijos, inclusive su segunda generación, Correcto. heredan esos derechos patrimoniales. Eso es igual como ustedes han visto en el caso cuando murió Prince o cuando murió Michael Jackson o Sí. falleció John Lennon o la hija de Elvis Presley que todavía reciben regalías. O sea, se salvó Liam. Sí. Se salvó Liam. ¿De Es un qué? día como hoy pega No, dentro es una de plata que 12 no años, dura una Liam ya En está el lista. en el caso del máster, los derechos sobre el máster, por favor. los derechos sobre el máster duran 70 años, aquí en Panamá 70 años a partir de la fecha de publicación o fijación de ese máster. Pero hablamos Y de esto los de- para los autores y, lo- compositores. y estamos hablando ahora del máster. Los autores toda la vida y 70 años. Los derechos sobre el máster, o sea, los derechos de la casa discográfica, Ajá. duran entonces 70 años después de fijado entonces ese fonograma. Y los derechos del artista, sea el cantante o el músico, duran también, al igual que el autor, toda la vida del artista y hasta 70 años después de O muerto. sea, Lo que significa que mientras que usted sea una casa discográfica, y usted mantiene vivo su catálogo, porque son 70 años, y usted mantiene vivo ese catálogo, lo remasteriza, lo comercializa, agarró el vinilo y lo puso en digital, lo subió. Y eso genera regalías, usted le tiene que seguir pagando regalías entonces O sea que al no- artista, inclusive a los herederos de ese artista si ese artista falleció. O sea, que Entonces, no son solamente los 70 años a partir de que se firmó el acuerdo, sino que si, como usted lo dijo, lo vuelvo a grabar, lo vuelvo a remasterizar, comienza desde cero nuevamente a correr los 70 años. No, mira lo que dije, de la primera fijación. Estamos hablando de 70 años. Estamos hablando de 70 años sobre el máster. O sea, de la primera obra, o sea, va a seguir, o sea, no es que va a contar de cero en adelante, son 70 años. 70 años. O sea, y que van lo ahí. remasterizaste, lo sacaste en digital, igual van corriendo los 70 años, indistintamente. O sea, O sea, eso- ahí eso- no empieza de cero. Si dentro de 5 Exacto, años... no empieza de ok, cero. esa No era la- empieza de cero. No. Esa era la- Pero a lo que voy es que si tú tienes un artista en tu casa disquera, digamos Factory Corp, por decir algo, y están dentro del catálogo, aunque ya el artista no pertenezca a Factory Corp tiene que seguir pagándole las regalías a Por ese artista. Ok. por supuesto, tiene que seguir pagando las regalías al artista. Jefa, una preguntita. En el caso que se hace la obra, se creó la canción, el máster no aparece un productor ejecutivo como tal, ¿no? No existe. No existe un tercero que fue el que pagó, sino estamos yo y el productor e hicimos una canción. En ese caso, el máster de la canción, ¿a quién le pertenece? O sea, la primera pregunta que voy a hacer es, ¿y quién financió? Nadie financió. ¿Nadie financió? El productor financió su estudio, pues. Pero entonces sí, Ok. pero sí, o sea, O sea que en ese caso No el me- máster, no el me dueño diga- del máster sería el productor porque él puso el estudio. mira que no solamente estamos hablando de poner el estudio. ¿Y quién puso los viáticos de la sesión de los músicos? ¿Quién fue el que después sacó y comercializó? ¿Quién es el que está pagando la parte del mercadeo de ese máster? Y si por O sea, ejemplo... no solamente estamos hablando, no solamente estamos hablando de un aspecto, o sea, Claro. el productor discográfico ve inclusive la parte de comercialización. Ok. O sea, si tú me dices que no, lo que pasa es que yo tenía un estudio de grabación y además, como yo conozco de redes y conozco de venta digital, entonces yo utilicé mis conocimientos, entonces esto es parte de un aporte en especie que hiciste, no O necesariamente sea que el dinero, porque tú máster mismo- oficialmente es del productor que fue el que hizo todo.
Él fue el que la distribuyó, fue el que grabó, Sí, fue el eso que es- invirtió porque puso su Eso es lo luz. primero que vamos a preguntar. O sea, ¿quién es el que corrió con toda la coordinación Inicial de la canción. y después, la comercialización? Ok. La comercialización, ¿quién se encargó? Es que puede que en el interín normalmente pasa que la comercialización la hacen otras personas. O sea, recuerda que aquí, por lo menos en Panamá, que hay mucha informalidad, porque eso hay que decirlo, hay Correcto. mucha informalidad y desconocimiento. Llegan una idea, están parqueando en un lugar, se toman los tragos, salió una canción, vamos para el estudio. Llegan al estudio, graban, nadie hizo split, de nada. Sí, porque los manes iban en bomba. Ajá, Normalmente llegaron, aquí en Panamá los grabaron, manes no iban sé en qué. bomba para el estudio. Al día siguiente fueron, le cambiaron algunas cosas a la canción. Tercer día, la canción terminada. En una semana, el productor musical le termina los arreglos y esa canción va al aire. No hay un split previo porque este papel que tú me estás mostrando aquí jamás lo he visto yo en un estudio de grabación. Te digo la verdad. No. Mi papá quizás sí lo haya hecho en su momento ahora cuando yo puedo estaba decir, chiquita. Yo te puedo decir que ahora el último quizás año o 2 años es que algunos productores y con algunas canciones... Digo, tenemos casos es que lo recientes, hacen. ¿ah? Muy recientes. Sí. Por ende, ahorita mismo el tema de este papel inicial es el bendito problema. Exacto. Porque de ahí es donde empieza todo. Sí. Y lo que empieza mal, termina Termina mal, mal. lamentablemente. Ahora, legalmente, ese productor que hizo esa grabación, que fue el que comercializó la canción, si no tiene nada escrito, ¿tiene forma de defenderse? Bueno, sí, o sea, entre todo lo que establezca, y eso se lo puede decir un abogado especialista y que maneje mucho derecho procesal, Ujú. si puede presentar pruebas y puede presentar testimonios y puede presentar inclusive hasta para casos de plagio, las mismas grabaciones que quedan, las mismas sesiones que quedan En bruto. en bruto dentro del estudio de grabación, el ingeniero de sonido que brinde testimonio, o sea, toda esa fuente de pruebas Lo puedes utilizar a tu favor. se pueden utilizar. Si el ritmo no lo hace ese productor, el ritmo lo compraron una licencia. Compraron la licencia, agarraron el ritmo. El productor musical compró el ritmo de internet, lo puso, el artista cantó, pero ese productor fue el que la distribuyó, fue el que masterizó, porque al final de cuentas él cantó, no sé qué, yo mastericé. Él fue el que la distribuyó, fue el que la canción hizo el boom por él. Hizo la comercialización. de Él la- sigue siendo productor ejecutivo, ¿cierto? Eso depende. Inclusive, les voy a decir algo. En el caso nuestro en Panaye, Ujú. en la Asociación de Artistas, es tanto los conflictos que están habiendo últimamente en materia de quién es quién, Claro, porque ahora que ya nosotros nos estamos yendo entonces a los orígenes. Le estamos preguntando a los autores y compositores, ¿quién es tu productor discográfico? ¿Quién fue el que Pero grabó? ¿quién lleva la batuta, Norma? ¿El artista o el productor? O sea, aquí hay que ser claro, porque, ojo, hay tanto derecho detrás de un disco. ¿La batuta de y detrás qué? de una canción. ¿La batuta de qué? La batuta de la canción, porque yo estoy entendiendo que la misma importancia en una canción la tiene el productor musical, como la tiene el arreglista, como la tiene el cantautor. Es que cada uno porque dentro yo de puedo su ser fase. cantante y haber comprado una letra a mi Cuando- vecina que me escribió una letra bonita y ella no le interesa ser compositora, simplemente ella me escribió una letra bonita, me gustó y yo me voy a grabarla. Pero Cuando- Katy, cada una de esas personas o agentes dentro de la industria o dentro del proceso tienen su papel, que no deben chocar unos con los otros, Pero es que, Norma, no todo Cuando el mundo Katy tiene dice- claro su papel. cuando- Ese es el problema. Cuando Katy dice de la batuta, ella se refiere a quién es la persona que debe decir, bueno, mira, vamos a hacer el contrato. A eso te refieres, ¿verdad? Uno, que vamos a hacer contrato y dos, esta es mi canción, yo soy dueña de mi canción y yo soy la que decide cómo hacer los porcentajes. O quién llega y asesora a estas personas y les dice, los porcentajes deben ser de esta manera porque aquí fulanito hizo esto, este dijo esto, usted, o sea, La batuta en la fase de creación la tiene no el productor discográfico, no el productor musical, la tiene precisamente son los creadores. Ahí está. Que el productor, que estamos hablando de la batuta del acuerdo, Ujú. o sea, no es la casa discográfica la que le va a decir a los autores qué porcentaje es, ni que esa es la parte. La batuta
dentro del proceso de grabación, de darle las órdenes, las directrices al ingeniero de sonido, es del productor musical. Ok. Y la batuta del proyecto en general, para que logre al final a su comercialización, es del productor discográfico. Es el productor discográfico entonces el que va a decir, aquí está mi contrato de grabación, aquí yo decido si es un contrato 360, si es un contrato 180, aquí, ese es. Pero mira que estoy hablando de las batutas en cada cuestión. El productor discográfico, su derecho no es sobre la creación intelectual. Su derecho es sobre el máster. Por eso es que nos preguntan a nosotros, pero entonces, licenciada, ¿cuál es el ámbito de protección del artista entonces? Si del autor es de la canción y el productor discográfico del máster, yo le digo, el artista, cantante o músico, su ámbito de protección es la interpretación, es su voz o es su ejecución musical a través de un instrumento musical. Y para eso está Panaye, que es la sociedad de productores, de artistas, intérpretes y ejecutantes. Que maneja un derecho de los bastantes que hay. De los bastantes que hay. O sea, esa es una de las cuestiones que inclusive este viernes en un taller que vamos a tener... Anuncia. Claro. El tercer encuentro latinoamericano de la industria de la música, que se va a concentrar con Centroamérica y México, incluyendo Panamá, que comenzó hoy, arrancó hoy, es virtual, es completamente gratuito. Y casualmente el viernes me han pedido un taller de 1 hora para decir cuáles son los derechos o cómo se gestionan los derechos en estos momentos en el ámbito de la música. Es decir, Panaye, la Sociedad Panameña de Autores, o ASCAP en los Estados Unidos gestionan un derecho, que es el llamado derecho de comunicación al público, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí en WOW, que de hecho le mando saludos a los propietarios de WOW. WOW como estación de radio paga derechos. ¡Bravo, Rogelio! Paga los derechos. Paga los derechos porque las estaciones de radio hacen un acto de comunicación pública que se llama radiodifusión. Muy bien. Entonces, al igual que todas las estaciones de radio en el mundo, las estaciones de radio entonces tienen que pagar. En el caso, por ejemplo, de canales de televisión, entonces ese es un derecho que se llama comunicación al público. Hay derechos en el caso de la música, como ahora, estos que estamos hablando del YouTube, el streaming, que no lo gestionan las sociedades de gestión colectiva, por lo menos el de productores fonográficos. Ok. Los productores fonográficos directamente hacen sus acuerdos con su distribuidor digital para que estos distribuidores digitales sean entonces los que se encarguen de tener entonces los la acuerdos recolecta. Y la recolecta con las plataformas digitales. Una cosa es la venta digital y otra cosa es el streaming. Son dos derechos completamente distintos, ¿no? Entonces, el productor discográfico no le dice a la sociedad de gestión, produce, ve y cóbrame y le dices entonces a YouTube que te pague. No, Produce no puede cobrar plataformas digitales, solamente puede cobrar los derechos de comunicación al público de la música en los locales comerciales. Entonces, cuando nos hacen la pregunta, yo soy artista, y dice Panaye, licenciada, ¿y los derechos nuestros del streaming del YouTube? Yo digo, no, el artista principal lo va a recibir en su casa discográfica. Ok. Mira que todo esto que acaba de decir, con el respeto de cualquier persona que esté en esa profesión y sin querer herir susceptibilidades, pero me ha gustado su participación el día de hoy, porque yo puedo tener licencia de conducir, pero eso no quiere decir que yo puedo manejar una mula o que yo soy apto para manejar una mula. Yo sí sé manejar, pero la mula es otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted es una especialista en lo que estamos hablando. No es solo abogada, sino que se especializa en la rama de la música. De derecho de autor. Y por eso tenemos que invitarte otro día, Norma, porque Sí. este tema es demasiado extenso. Tienes que venir otro día. No mire mal. Aquí. Porque le va a tocar por lo menos una vez al mes. Esto sí, mira, ya tenemos una hora hablando de derecho de autor y parece No, mentira. pero falta un montón. Demasiadas cosas. De verdad, Norma, gracias por aceptar venir al primer programa. O sea, estamos estrenando contigo y teníamos que estrenar con un especialista porque queremos
dar docencia. Queremos que la gente que esté en sintonía sepa, se lleve esta comunicación y también los que nos ven en YouTube puedan ver el video una y otra vez para ir apuntando qué es lo que tienen que hacer desde la fase 0 de Eso. la creación de una canción. ¿Les puedo dar palabras finales? Sí, claro que Claro, sí. claro que Claro no. que sí. Bueno, palabras finales. Les recuerdo entonces a los autores, a los compositores, a los arreglistas, a los productores musicales, a los productores discográficos nuestros, de nuestro patio, a los managers, que por favor se profesionalicen. Ya dejemos una vez esto de la informalidad, que somos compadres y tú sabes que yo te quiero mucho, yo confío en tu palabra, tú me das tu palabra, yo te creo. No, hagamos las cuestiones formales. Hay mucha gente que ignora que en la ley de derecho de autor se establece que todos los contratos y las licencias deben constar por escrito. No es una opción, deben constar por escrito. No existen de boca. Nosotros con mucho gusto, cuando nos los han pedido, nosotros le damos, inclusive, licenciada, tengo un conflicto, apóyense en asesores. Nosotros le damos inclusive una lista de abogados que se especializan en derecho de autor para el área penal, en derecho de autor para el registro, que les recomiendo hagan sus registros en la oficina de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, del Ministerio de Cultura, que ahora está en el Ministerio de Cultura, todo lo que tiene que ver con derecho de autor. Asesórense, profesionalícense. Lo que estamos intentando hacer desde nuestra trinchera, y así inclusive le pueden preguntar a sus colegas, nosotros hacemos Zoom. Cuando sus colegas nos dicen, licenciada, nosotros queremos aprender derecho, pero de una forma sencilla, lo hacemos. O sea, nosotros nos ponemos de acuerdo y hacemos un Zoom de 1, 2 o hasta 3 horas, ¿no? Wow. Para que queden claritos. Y esta documentación que les estoy enseñando de los splits, nosotros con mucho gusto se lo damos de forma gratuita, pero buenísimo. La idea El formato. Sí. Pero la idea es que comiencen y se interesen. Cuando uno le gusta algo, y yo creo en el talento panameño, es una industria competitiva, sí, es una industria, nosotros no nos vamos a agarrar de la mano y vamos a cantar Kumbaya, my lord, Kumbaya, no. Unos a otros conmigo, agárrense de las manos únanse unos a conmigo, otros conmigo. es una industria competitiva, Sí lo es. altamente competitiva. Lo único que nosotros como gestores le pedimos a los miembros de la industria competitiva, no se echen lodo, dejen trabajar a los otros. Y si pueden decirle al otro, oye, ¿hiciste un split? No, coño, hermano, hazte un split. Claro. O sea, dele el buen consejo, ¿no? Pero lo importante es que comiencen, que si les gusta, estudien. Yo tengo muchos artistas que me dicen, licenciada, yo no terminé la secundaria. Y yo le digo, ¿te gusta la música? No, me licenciada, yo muero por la música. Entonces, cuando algo te gusta, algo te apasiona, algo tú quieres, entonces tú haces lo posible para echar para adelante. Hay cursos gratuitos. Anótense esto, www.ompi.int, Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Wow, información ahí, con esa nos quedamos. ompi.int, cursos gratuitos virtuales de derecho de autor. Bueno, con eso nos quedamos, señores. Se llevan esa información. Norma Ayuprado con nosotros. Aquí tengo el contrato y el modelo. Lo voy a subir a las redes sociales para que la Correcto. gente finalmente sepa cómo hacer un split desde el momento Ahí cero. está.